Reciban un afectuoso saludo todos los que están conectados a través de internet. Dios sabe que sentimos como si estuvieran aquí, porque así le pedimos a Dios, que Dios les ayude, les bendiga y les dé comprensión respecto de su palabra. Y bueno, ¿qué puedo decir de todos los que están aquí? Hemos orado por ustedes y deseamos siempre que Dios dirija sus vidas hacia Él. Nos ha tocado vivir tiempos muy complicados a ustedes y a mí. Desde hace algunos meses les vine avisando que íbamos a hablar acerca de la religión. El tema lo voy a dar porque es fruto de una preocupación legítima y verdadera y me van a dar la razón al ir avanzando en mi estudio. Es algo preocupante el ver tantas religiones y necesitamos entender la razón bíblica del por qué hay tantas religiones en México y en el mundo. Estoy 100% seguro, y escuchen lo que voy a decir, que después de esos estudios muchos van a tirar a la basura su religión y van a ponerse a buscar una relación personal con Jesús, con el Creador. Van a tirar a la basura su religión. Repito, es muy importante que estudiemos esto, porque hay muchísimas religiones. Quiero darte una estadística de la CEGOV en México. Escuchen con atención y comencemos a preocuparnos por esta situación. En México se encuentran registradas ante la CEGOV 8,156 religiones. Esto para mí es un dato vago. ¿Por qué? Porque hay muchas agrupaciones, mucha gente que se reúne en distintos lugares a lo largo y ancho de este país y que no se registran, y que no anuncian, ni dicen. La CEGOV da el dato en base a la gente que va y se comunica y se da de alta. Y a esto añádele que hay muchas agrupaciones que no se registran, que simplemente comienzan a reunirse, dicen que tienen a Dios y comienzan a funcionar. Ahora, ¿Dios tiene diferentes formas de pensar? Pregunto yo. ¿Dios tiene tantas diferentes formas de pensar? Y esto, quiero aclarar, es tan solo en el país, en México. Estamos hablando en México. Pero ¿qué te esperas si haces una encuesta en los demás, en el resto de los países del mundo? Esto es una locura. Es una locura esto. ¿Qué les parece si le pedimos a Dios que nos bendiga? ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar una respuesta ante esto. Y la respuesta no nos la va a dar el gran estudioso teólogo que sale o que tiene un programa o algún personaje religioso. La respuesta nos la va a dar la propia Escritura, porque la Escritura tiene una respuesta. ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué sales ahí de tu casa y en la siguiente cuadra ya está ahí un letrero y dice Iglesia Pentecostal? ¿Por qué sales y das la vuelta y bautistas? ¿Por qué sales y das la vuelta y tantas religiones que puedes contarlas, verdad? Y dices, pues es mucho. ¿A cuál le voy? ¿A dónde voy? La utilidad de este mensaje va a ser ese: que tengas una postura bíblica y que, repito, no tengas miedo de tirar a la basura la religión en la que se encuentran, ¿verdad? Y lo digo porque, aclaro, no tan solo están oyendo los que están aquí. Esas enseñanzas las escuchan desde el norte hasta el sur de este país y las están escuchando y fuera del país. Y no estoy presumiendo, simplemente es una preocupación. Van a tirar a la basura a su religión, ¿verdad? Cuando yo te dé las respuestas bíblicas a tanta religión, ¿sí? Mañana va a surgir otra religión nueva. Pasado, otras más. Y se van a añadir, ¿verdad? A la gran lista. Oremos a Dios y pidámosle en esta mañana su bendición. Padre, muchas gracias por cada una de las personas que están aquí. Gracias por todas las personas que a través de internet, en cada lugar, desde el norte a sur de este país, escuchan estas enseñanzas. Ayúdanos, dame, por favor, Señor, y dales, por favor, una respuesta bíblica en esta tarde. Es preocupante, Señor, es preocupante las tantas religiones que hay. Muchas gracias de antemano, Señor. Amén. Amén. En esta parte quiero primeramente explicar el pensamiento humano respecto de la religión. Cuando hablo del pensamiento humano me refiero a quien opina respecto de las religiones sin tener un argumento bíblico. ¿Cómo qué o a qué me refiero? Cuando le preguntas a una persona respecto de qué opina de tantas religiones, te pueden decir, pues ¿qué tiene de malo? Cada quien puede pensar como quiera, mientras el objetivo final sea buscar a Dios, cada quien que piense como sea.
No importa qué camino agarres, sino a dónde vas. Más o menos te dicen las personas. Hay 5 caminos o 5 religiones, pues no importa quién, hablando de Dios, no te va a llevar a Dios. ¿Cuántos han oído este tipo de argumentaciones? En una ocasión en Estados Unidos le preguntaron a un hombre y le dijeron, ¿por qué hay tanta religión? ¿Por qué estamos infestados de religiones? Y la persona se supone hablaba de la palabra de Dios, pero qué ignorante, porque dijo, es que cada religión exalta alguna verdad bíblica. Por eso hay diferentes religiones. Porque, por ejemplo, los bautistas enfatizan el bautismo. Porque, por ejemplo, tal o cual religión hace énfasis en esta verdad bíblica. Y bueno, esa es la respuesta. Pero escuchen, a mí me preocupa el desacato de cada persona al opinar respecto de las religiones. Mi primo está en una religión allá y mi prima está acá, mi papá allá y mi abuelito acá. ¿Pero qué tiene? Unidos, todos estamos juntos. O como han creado un canto tipo ecuménico, no me importa la iglesia de que vayas, si detrás del Calvario tú estás y en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Así dicen varias personas. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia respecto de tanta diversidad de religiones? ¿Ya te pusiste a pensar en estos momentos? Querido, nos han tocado tiempos difíciles. Te han tocado tiempos difíciles. Gente a través de internet nos contacta y nos dice, ya recorrí tal o cual religión, ¿verdad? Hay muchas religiones y de muchas salen confundidos. Pero, queridos, las religiones en su mayoría, aun por muy bonitas que parezcan, bíblicamente no son de Dios. Escucha lo que te voy a decir en este momento, pero voy a usar la escritura. Y no son mis opiniones, ni lo que yo pienso esta mañana. Queridos, la peor tragedia, la peor calamidad que le puede ocurrir a una sociedad, la peor calamidad es que haya religiones en donde ellos están. Platiqué con un hombre que dejó la iglesia católica y dice, ahorita ya no voy. Entonces le comento y le digo, qué bueno, así estás mejor. ¿Cómo? Sí, porque si no, ahorita serías un pederasta, a lo mejor estaba estudiando para fungir como sacerdote. Así está, hay más esperanza. Fuera de la religión hay más esperanza de tener encuentros con Dios que dentro de la religión. Porque la religión crea hipócritas. La religión ha contribuido más para el deterioro moral en la sociedad, escúchenlo bien, ha contribuido más la religión en el deterioro social, moral, ¿verdad? En las sociedades. Sí, o sea, la gente se vuelve cada vez peor. Entre más religión, más hipocresía. Entre más grupos, entre más asociaciones religiosas, más es la hipocresía y más es la lejanía de las cosas de Dios. ¿Sabes que la religión es responsable ahora del ateísmo? Te lo voy a explicar más adelante. ¿Sabes que la religión es responsable ahora de las muchas hipocresías? Te lo voy a explicar más adelante. ¿Sabes que la religión es la responsable de que la gente no crea en Dios realmente? La religión es la responsable, queridos. Pero no quiero utilizar y decir opiniones personales porque vas a ver ahorita, este estudio es para los que quieran razonar la escritura, no para los que quieran decir, no hablen de mi grupito, no hablen de mi religión, no hablen porque nosotros todos buscamos a Dios, de veras que lo hacemos. No, querido, yo al hablar de religión me voy a referir a la mayoría de asociaciones religiosas que existen en México y en el mundo. Y vamos a dar una respuesta bíblica porque mucha gente no puede dar una respuesta bíblica. Miren, si se pusieran a estudiar la escritura, dirían, como dice la escritura, respecto a tantas religiones que el día de hoy hay. ¿Qué dice la Secretaría de Gobernación respecto, o su criterio respecto de la religión? Dicen que la religión es aquella que se ocupa preponderantemente de la observancia, práctica, preparación o instrucción de una doctrina religiosa. Se dedican a preparar alguna doctrina religiosa. La Segov no dice es buena o es mala porque no es su función, simplemente en la benignidad pues le darán el registro a alguna persona y simplemente ellos piensan benignamente que se van a dedicar a propagar lo bueno, lo recto, hasta donde ellos saben y piensan. Eso es el pensamiento de la Secretaría de Gobernación y así señala y así comunica respecto de cada agrupación religiosa, ¿verdad? Y en este caso, repito, yo te estoy dando la opinión, vamos a verlo así terrenal, lo que opina la gente junto con lo que mencioné antes de aquellas personas que dicen, tú no te preocupes, hermano, a ver, ya aceptaste a Cristo en tu corazón, tú no te preocupes cómo vivas, cómo seas con tu familia, tu esposa, no importa, tú dame la mano y de ahí estate en tu religión, no hay ningún problema, tú en la tuya, yo en la mía y todo, cada quien en lo suyo, ¿verdad? No hay nada más lejano a las escrituras que lo que te estoy mencionando. Otra
Otra opinión respecto de lo que es la religión en un diccionario secular es un conjunto de creencias, dice, conjunto de creencias, normas morales de comportamiento social o individual y ceremonias de oración que relacionan al ser humano con Dios. ¿Sí? Un hombre plantea un cierto tipo de ritos, ceremonias, con el objetivo de comunicarse con Dios y de estar con Dios. Ahora, estos comentarios los hago para contrastar el pensamiento humano y el pensamiento de Dios. Porque yo te pregunto, ¿qué te interesa hoy? ¿Escuchar el pensamiento del hombre o escuchar a Dios realmente en tu corazón? Escucharlo a Él y recibir sus palabras de aquí, de la Escritura, en tu corazón. ¿Qué te interesa más? Creo que la respuesta es obvia. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Una respuesta bíblica, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer en este día. El término religión, de aquí a el tiempo que me lleve estudiar el comportamiento y orígenes de la religión, el término religión lo voy a utilizar por conveniencia. Cada que mencione la palabra religión me voy a referir a la mayoría de asociaciones religiosas, la mayoría, escucha, porque son contados o raros aquellos que realmente quieren hacer las cosas bien delante de la presencia de Dios. Entonces el término religión lo voy a utilizar de este modo, por conveniencia. ¿Qué es la religión? Aquí comienzo. ¿Qué es la religión desde el punto de vista de Dios? Escuchen. La religión es el resultado del egoísmo del ser humano. Eso es la religión. Piensa, porque tú dices, ay, es que yo pensaba que el pastorcito tal, que la hermanita tal y que las distintas y tantas religiones que hay, pues era algo inocente, era algo que pues, no pasa nada, ¿verdad? Que se reúnan y busquen de Dios. Repito esto, las religiones han contribuido más para la incredulidad, la perversión, la maldad, el deterioro. De la religión ha salido lo peor. Te encuentras mejores conductas entre la gente que ni siquiera cargó una Biblia jamás y que ignora la Biblia, que en las propias personas que están ahí sentados el domingo en la religión cantando cantitos. La religión le da asco a Dios. No sé si se ofendan. La religión es el deseo de buscar a Dios sin Dios. ¿Cómo, hermano? Te estás contradiciendo. La religión es el deseo de buscar a Dios sin Dios. Sí, es que a Dios lo utilizan como parapeto nada más. Sí, te van a hablar de Dios pero sin Dios. ¿Por qué sin Dios? Porque la religión es el deseo cumplido del ser humano de hacer lo que le da la gana. Escúchalo, ¿sí? De hacer lo que quiere, lo que le conviene, ¿verdad? Y si menciona a Dios como un parapeto, yo te voy a hablar de Dios, pero finalmente los objetivos son más allá, son personales, son de acá del corazón. Te voy a mostrar textos. Eso es la religión. ¿Qué ha querido hacer siempre el ser humano? Desde el ser humano, desde la antigüedad, desde sus orígenes, ha querido hacer ¿qué? Lo que él quiere. Ha querido ser individual, ha querido ser libre, ha querido hacer lo que quiere él, lo que le gusta, lo que le agrada, ¿verdad? Y eso es la religión. Cuando tú veas un grupo de gente reunida sin malicia, puedes decir, aquí está un grupo de gente que le gusta o que quiere andar y hacer las cosas como ellos quieren, ¿sí? El ser humano nunca ha querido tomar en cuenta a Dios. Es paradójico esto, porque tú dirás, bueno, es que ¿cómo es que hablan de Dios? ¿Y sin Dios? Claro, respuestas bíblicas va a haber ahorita. No me condenen, no se ofendan, sino esto lo que resumí para determinar y explicarte qué es la religión es completamente bíblico. Antes de entrar de lleno y completamente a la argumentación bíblica, quiero decirles como primer punto, por eso hace rato dije que hay un desacato de parte de las personas, de las gentes que quieren buscar las cosas de Dios y opinar. Hay un desacato a la Escritura, porque para que yo pueda decir, por ejemplo, quién es un pecador, yo tengo que leer la Escritura y ver aquí quién es un pecador, ¿verdad? Para yo opinar de las religiones ahora, yo necesito encontrar algo aquí en la Biblia que me lo demuestre, ¿sí? Y que realmente encaje con lo que estamos viendo en las conductas de la religión, ¿sí? Número 1, Mateo 24, en capítulo 11, encontramos esta aseveración. Comencemos a leer desde el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os conturbéis,
Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11, y muchos, o leo de este modo, y 2 falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Leí adecuadamente? ¿Cuántos dice? ¿Y cuántos son muchos? A ver, escuchen. Y escuchen a Dios en esta mañana. Escuchen su palabra. Y abriguen estas palabras en su corazón para que ya no llegues a tu colonia, a tu casa, a tu ciudad y digas, oh, ¿cuántas religiones hay? ¿Cuántos hermanos? Vamos a extender el reino de Dios y que tú puedas sin malicia ahora ver las cosas de otro modo y decir, muchos para este tiempo falsos profetas se levantarán y engañarán también ¿a quién? A muchos. Ahora, una respuesta bíblica, yo te leí lo que dice la Segov, pero aunque respetamos a nuestras autoridades, creo que no es tan importante como lo que diga la Escritura, ¿verdad? Te leí lo que opina la gente, lo que piensa la gente y lo que dice algún diccionario. Pero ahorita te estoy leyendo y dando una primera respuesta a lo que tú estás viendo. Una respuesta es que lo que nosotros estamos viendo y te debe dar más fe en la palabra de Dios, al ver tanta diversidad y que se dividen iglesias y que ya está por acá, ya cada quien hizo su grupo, etcétera, tú deberías encontrar una respuesta en la Biblia, aquí, que es la máxima autoridad. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos. Número 1. Lo que tú estás viendo, y eso debiera haber contestado todo hombre, o debe contestar todo hombre que conozca la palabra de Dios respecto a las religiones. Número 1, es una profecía que estamos viendo cumplida, y déjame decirte una cosa, en el contexto está hablando de las señales del fin. Cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ¿cuándo serán esas cosas? Dinos, por favor. Dinos, platícanos, ¿cuándo van a hacer todas esas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y él empieza a citar varios eventos que va a haber previos a la venida, a su segunda venida. Y uno de los eventos previos a la venida de Jesús es que se levantarán muchos, no pocos, muchos. No es una persona que va a llegar y va a dominar en este aspecto o en este punto, no, se levantarán muchos falsos profetas. Cuando una persona va y se presenta y se quiere registrar, él dice que va a ayudar a las personas. Él dice que va a llevar a las personas a Dios, o por lo menos así se propone, ¿verdad? El falso profeta hace lo mismo, propone, por eso es falso, es profeta, pero es falso. Propone llevar a la gente a Dios, propone a llevar, porque no hay religión sin un líder, tiene que haber un líder, ¿sí? Por eso vemos una profecía cumplida. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Primer respuesta al origen de las religiones es una profecía cumplida. Y va a haber muchas personas, te voy a detallar más adelante para que entiendas las características de ellos y fundamentes tu mente en lo que Dios dice. Muchos falsos profetas se levantarán. Profecía que estamos viendo cumplida delante de nuestros ojos. Profecía que estamos viendo cumplirse al pie. Meditemos, escuchemos en la Escritura lo que Él dice. ¿Qué más dice la Escritura respecto del origen de la religión? Ahora, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Muchas veces se le exhorta a la gente y se le dice, oye, tienes que congregarte en algún lugar. Así lo he visto. Llega la persona religiosa y aunque estén en un desorden en su congregación, haciendo la maldad, van y le dicen a la X tal persona, vente, reúnete, porque la Biblia dice que tienes que reunirte. Pero no le dicen que también la Biblia nos dice que nos apartemos de aquellos que enseñan y enseñan mal. Eso no se lo dicen, ¿sí? Y yo quiero con estos estudios quiero quitarle el miedo a la gente, que están viendo que el pecado está dentro de la iglesia y no se alejan y no se van. Por miedos, porque dicen,
en el momento en que yo deje la religión, me quitan la cobertura, y la cobertura es bien importante, ni siquiera aparece ese término en la Escritura. Apenas me hablaban unas personas y me dicen, hermano, es que la cobertura, le digo, pues ese término ni aparece en la Escritura. La cobertura. Términos que no aparecen en la Escritura. Es que si te sales de la religión, pierdes la cobertura y te va a ir mal, vas a estar mal. Pero quiero quitar el miedo. Quiero quitar el miedo a leerte estos textos y que tú puedas razonar más bien las cosas desde la perspectiva bíblica y no desde la perspectiva emocional, sentimental, ¿verdad? Porque a lo mejor alguno quizás se ofenderá ya en este momento y dirá, híjole, es que están hablando o van a hablar muy duro acerca de mi religión, ¿verdad? Pero en el momento en que no ocupe la Escritura, entonces sí repréndeme, sí dime. Pero escucha, ¿qué más dice la Escritura? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Los términos o entender en qué tiempo están dichos los verbos. Dice, vendrá tiempo. ¿Estamos hablando de qué? Correcto, y creo que lo razonaba más rápido y mejor que yo. Vendrá tiempo es a futuro, un futuro, habla aquí. Dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Queridos, ese tiempo ha llegado, Cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, ¿qué dice? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Escuchen otra vez la Escritura. Se van a amontonar maestros pentecostales, bautistas, se van a amontonar muchos maestros, ¿verdad? Metodistas. ¿Y sé por qué te menciono esto? Porque conozco y sé de sus vidas y llevo una trayectoria de años conociendo los diferentes tipos de religiones, centros de fe y muchos otros lugares, ¿verdad? Que se presentan como una respuesta para la gente, pero que más bien vienen a formar parte de aquel montón de maestros de que habla aquí la Escritura. Dice aquí la Escritura que en los tiempos postreros o después vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina. O sea, no van a soportar la doctrina de la santidad. No van a soportar el vivir la justicia, la rectitud. No la van a querer. No van a querer los designios de Dios. No van a querer lo recto, lo sano, lo bueno, lo justo, lo limpio, lo que es verdadero. No van a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros. ¿Sabes qué es un maestro? Alguien que se pone delante de muchas personas. Se van a amontonar. Por montones, escúchalos, y yo los veo por montones. En cualquier esquina, en cualquier ciudad, en cualquier momento, de repente sale una persona y dice, soy pastor. Y luego otro, soy pastor. Y todo el mundo es pastor. Ahora, solo que ni siquiera cumplen con las normas estrictas que nos habla la Biblia de lo que es un pastor. Ni siquiera se aproximan a veces en conducta. Pero se amontonan como alguien que busca, ¿verdad? Que busca o que está esperando algo, ¿no? Como haciendo fila ahí en el banco, como haciendo fila para recibir algo. Se amontonan. ¿Y por qué? Y lo dice por qué, escuchen. Y dice por qué. Porque ¿dónde es donde te amontonas? ¿Quién se va a amontonar ahí en un lugar en donde te dicen que estás mal y que es tu pecado? Bueno, a veces porque Dios hace la obra también se amontonan. Pero ¿dónde es donde se amontona la gente? ¿Sabes dónde? Donde te conviene que vas a sacar provecho. Ahí te amontonas. Donde sabes que vas a obtener algo, se van a amontonar maestros. Va a haber muchos maestros, pero aquí la respuesta. Conforme sus propias, dice aquí, concupiscencias. Vamos a razonarlo y vamos a pensarlo. La religión, dije, es el hombre queriendo cumplir sus deseos y hacer las cosas a como él quiere o piensa. Se van a amontonar maestros, pero la característica de esos maestros es que no es que tengan a Dios realmente ni algo para darle a la gente, sino conforme sus propias concupiscencias. La palabra concupiscencia es deseo carnal, deseo intenso carnal, ¿sí? Muchos lo asocian a lo sexual y a la avaricia, ¿sí? Pobre de aquella persona que se encuentre en una religión.
porque la escritura no miente. La suma de su palabra es verdad. Leímos en Mateo y aquí Timoteo lo confirma, ¿sí o no? Vamos a ser honestos. Parece que estamos leyendo las señales antes del fin, en donde Mateo explica que iban a venir muchas personas, muchos falsos profetas, y aquí lo estamos leyendo de nueva cuenta. Muchos van a venir y aquí dice que se van a amontonar maestros, pero esos maestros van a ser conforme sus propios deseos, deseos carnales. O sea, tú te vas a dar cuenta que las personas que no tienen realmente a Dios o que pertenecen a la religión o que son religión, buscan sus propios deseos, no buscan el honor de Dios, no buscan glorificar a Dios, mucho menos llevar a la gente a un encuentro con Dios, sino buscan sus propios deseos. Número uno, un deseo de flojera. Hay muchos holgazanes, así lo son, flojos, que saben, por eso dice amontonarán maestros. ¿Por qué quieres enseñar? Por obtener algo, la verdad, por obtener ganancia. ¿Sabes qué dijo en una ocasión un pequeño cuyo padre era pastor? Una vez le dijo a una persona, yo quiero ser pastor. Y dices, ¿quieres ser pastor? Qué bonito, ¿no? Sí, el asunto es que el joven era un rebelde necio y no tenía ni una sola gota de piedad. Ahora tú dirás, ¿por qué quería ser pastor? Bueno, sí lo dijo. ¿Sabes por qué quería ser pastor? Porque ahí hay mucho dinero, dijo él. Él veía a su padre ladrón, ¿verdad? Porque aquí dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Porque es distinto ganarse el pan de cada día trabajando, ¿verdad? Es distinto salir cada día a buscar el pan para trabajar. Pablo dijo, a mí estas manos me han servido, ¿sí? Y no quería a veces ni siquiera recibir ofrenda porque decía, no quiero que se desvanezca mi gloria. Pablo trabajaba haciendo tiendas. Y la religión, por eso no es de Dios. Porque son agrupaciones en donde a lo mejor tú ni lo sabes porque ni lo has meditado de acuerdo a la escritura, pero solamente se busca satisfacer el deseo o busca aquel líder satisfacer su deseo. ¿Cuál es su deseo? El que tenga. Puede ser, como he dicho, una flojera, ¿sí? Que solamente se quiera recargar con el argumento que está haciendo la obra de Dios. ¿Cuántos pastores son aborrecibles y abominables ante la presencia de Dios? Hay un testimonio de una persona aquí en Tehuacán, que el hombre sometía a una pequeñita congregación, de acuerdo a lo que los testigos comentaron, a que le pagaran y lo mantuvieran, ¿sí? Mientras el hombre se la pasaba en internet, ¿verdad? Ahí pervirtiéndose por algunas imágenes que de repente le daba me gusta, ¿sí? Pero el domingo sí llega a decir amén. El domingo sí llega a la congregación a decir que viene de parte de Dios, y el problema es que la gente, como cuando una persona dice, soy pastor, no han oído ese término, después lo vamos a aclarar un poco más, soy pastor, la gente como que se disminuye y dice, no, es que este ha de ser una gran persona, es que este ha de ser una persona importante, ¿verdad? Pero nunca se ponen a pensar, sino, de acuerdo a la escritura, tienen delante a un maestro de esos que se han amontonado y que son conforme a sus propios deseos y concupiscencias, sus deseos carnales, ¿sí? Eso es, queridos, la religión. Eso es lo que Dios dice aquí de la religión. Y depende el tipo de deseo o tendencia que traiga aquella persona que quiera comenzar a formar su religión, depende de eso, ¿verdad? En donde tú le vas a mirar que va a alinear con aquellos maestros que se amontonan. Sí, imagínense. Quiero ser pastor, pero es un rebelde y desordenado y no sabe ni lo que es llorar por una persona que tiene necesidad. ¿Quieren ser pastor? ¿Cuántos quieren ser pastor? Yo los he conocido mantenidos nada más, mantenidos porque ni siquiera pueden ir a la vuelta de su casa a poder ayudar a su prójimo, a bendecir o hacer algo de lo cual Dios ha estado encargando. Pero eso sí, los has visto. Hermanos, vamos a recoger la ofrenda, ¿sí? Porque son unos flojos. Y aquí en Tehuacán, mucha gente está manteniendo holgazanes y flojos y tienen la mentalidad, ¿sí? De que están honrando a Dios. Porque desconocen la escritura. Por eso dije hace rato, y al ir explicando todo esto de acuerdo a la escritura, muchos van a dejar su religión y mi deseo es que ya no vean, sin faltar al respeto a quien sea verdadero ministro, ya no van a ver igual a la religión porque Dios no dice y ni coincide con lo que dice la Segov ni los diccionarios respecto de la religión. Dios dice que se están amontonando porque tienen ahí deseos en su corazón, concupiscencias, ¿verdad? Que se han apartado de la verdad.
y que no quieren buscar a Dios. Y de estos, repito, hay muchos. De estos está infestada la sociedad. De estos, ahorita muchos de ellos están predicando. De estos, muchos de ellos ahorita, repito, están recogiendo las ofrendas. De estos, aunque no hagan nada, ¿sí? Pueden llegar y, ¿sabes qué? Se han hallado personas, repito, holgazanes, y testimonios hay muchos, que mandan a la gente cuando un congregante faltó 3 meses, por ejemplo, y lo mandan a visitar a una persona y dicen, vete a ver al hermano porque ha faltado. Llévale un sobre y dile que nos traiga el diezmo, por favor. Eso es la religión y nosotros decimos que no hay problema, que en donde te plantes, ahí donde estés en cualquier lugar sentado alabando a Dios y tú estás glorificando a Dios. Mentira. Son maestros que no son de Dios, que han apartado la verdad del oído, que no quieren sufrir la sana doctrina, que no quieren hacer las cosas como Dios quiere realmente. Y tú eres responsable de estudiar la Escritura, de analizar y ver y entender, sino el que tienes delante es una persona que está en temor de Dios o realmente está ahí a conforme su propia concupiscencia, la cual puede ser esa, la holgazanería, lo he explicado. La otra característica, deseos sexuales, otra concupiscencia. Fui a predicar en una congregación, pequeñita, bueno, es más, ni congregación se llamaba, un pequeño grupo de gente. Y me dijeron, no crea que queremos que venga usted a predicar aquí, porque vamos a traer un predicador de quién sabe dónde, Estados Unidos o no sé. Digo, está bien, no se preocupe. Les compartí la palabra de Dios. A la vuelta de quizás 3 meses, llegó el dicho predicador. Aquí en Tehuacán, a la vuelta de 2, 3 meses, llegó el dicho predicador. Enamoró a la esposa de un congregante, tuvo relaciones sexuales con ella, le robó a otra persona varias computadoras. ¿Cuál era su concupiscencia? Pues hay robo, podemos pensar, y sexualidad también. Y no es el único. Hay decenas y decenas y decenas de hombres que quieren el púlpito nada más, porque ¿sabes qué hay aquí? Y Dios me libre de eso. ¿Sabes qué hay detrás de este púlpito? Hay autoridad. ¿Sabes qué hay detrás de este púlpito y de cualquier púlpito? Todo ser humano, cuando entra en un lugar en donde se va a hablar de Dios, todo el mundo tenemos una reverencia y respeto. Yo recuerdo el respeto que le tenía a la gente cuando comencé a buscar a Dios 16 años y veía que alguien se subía y nos daba la palabra. Yo decía, este es respetable. Eso no es malo, eso es bueno. Pero ese respeto a veces lo llevamos muy más allá y en contra de las Escrituras. Así lo hacemos. Son del montón, son predicadores del montón, son predicadores que están cumpliendo con sus vidas necias y malas la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la están cumpliendo, la profecía, porque dijo que se iban a amontonar maestros y que iban a venir muchos falsos profetas. Es más, entre nosotros han salido muchos que entran en esa categoría. Y hay gente que dice, pues ¿qué tiene? No hay problema, yo aquí me quedo, finalmente estoy buscando a Dios, aunque saben que el hombre está en adulterio, o es un holgazán, es un flojo, no le gusta trabajar, no quiere hacer nada, ¿verdad? Tiene sus concupiscencias. ¿Sabes cuál es otra concupiscencia? La avaricia. Sí, más adelante en estos estudios vamos a hablar más a detalle de esto. Pero ¿a cuántos, verdad? ¿Cuántos son avaros? O sea, unos son holgazanes mantenidos, pero otros son avaros, más y más, quieren más ofrendas. Los ves cómo viven, ¿no? Hasta su propia forma de vestir refleja su vanidad, refleja, ¿verdad? La avaricia que tienen con el propósito de tener más y más y más y más. Su forma de vestir, su forma de ser. Hay muchos, querido, muchos avaros. Una vez yo le dije a un hombre que estaba en una religión, a ti te están tratando como un animal. Dice, ¿cómo que por qué con un animal? Sí, porque nada más te ocupan para sacar provecho de ti. Solamente. Es lo único. No dice la Escritura, por avaricia harán mercadería de vosotros, dice la Escritura también refiriéndose a los falsos profetas. Pedro dijo, se levantarán, dice, muchos falsos profetas, dice Pedro también. Y que por avaricia harán mercadería, dice, de vosotros. Sí, la gente hoy, perdónenme los que están en alguna religión que encajen esto, eres mercancía, así te toman. Eres como una mercancía, ¿verdad? Harán mercadería de vosotros, ¿verdad? De repente se ponen a decirle a la gente que Dios lo que desea es que les den y que les donen muchos terrenos, ¿verdad? Y valoran a la gente así como, perdónenme esto, pero así es. Como cuando tú vas al mercado y empiezas a ponerle precio ahí en el mercado, ya sea a un animal o a un producto. Este hermano vale más porque dio un terreno.
Y este hermano vale menos porque no tiene mucho que ofrendar y tiene mucho que dar. ¿Sí? Imagínate, mucha gente tiene precio y ellos no lo saben. Tú vales, tanto más des dinero, ese va a ser tu precio, tanto más des dinero. Por eso la Escritura dice, conforme sus propias concupiscencias. Una vez un hombre me invitó a predicar esto en Puebla. Y mientras estaba yo predicando un mensaje como este, fuerte, hablando de Isaías y la apostasía que había en los tiempos de Isaías, sin ninguna vergüenza se paró enfrente y me paró mi mensaje. Yo me bajé. Me dio un sobre con dinero, porque se juntan las ofrendas, y le dije, yo no quiero nada, yo no recibo dinero. Le regresé el dinero. El hombre ha de haber dicho, bendito sea Dios que no recibiste el dinero. ¿Y sabes por qué se fue? Porque la congregación no lo podía mantener. Imagínate, como 20 personas, que caramba van a estar manteniendo a una persona así. Pero así lo quiere la gente. La gente prefiere pensar, si se dan cuenta qué distinto es escuchar las opiniones respecto de la religión, las opiniones de la gente, las tuyas, las mías, las de quien sea, escuchar las opiniones en donde se dice, bueno, ¿qué tiene de malo? Todas las religiones, mientras me hablen de Dios está bien. ¿Sí ves qué distinto es eso a escudriñar las Escrituras? ¿Qué distinto es eso a incorporar en nuestra opinión la Escritura, la palabra de Dios? Sí, el hombre se fue, porque él veía a la gente o a la congregación como mercancía, pero ha habido muchos hombres de Dios que no le piden nada a la congregación, que se entregan por ella y no tan solo no piden, sino dan además. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un ministro así es. Cuando hablemos de las características de un ministro, lo vas a ver. Y cuando hablemos de las características de un grupo religioso y su ministro, te vas a dar cuenta de lo que dice la Escritura. Escúchenme todos ahorita, de esta palabra le vas a dar cuentas a Dios. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, porque creo que te estoy hablando de parte de Dios y de su Espíritu Santo. Te lo voy a decir, te lo estoy diciendo. ¿Sí? Yo pertenecía al Centro de Fe, Esperanza y Amor México hace muchos años. Tenía yo 15 años, 15, 16 años. Yo recuerdo que entendí en la palabra que enojarse era malo injustamente y que codiciar a las mujeres era malo. A esa edad me acerqué con varios pastores que discutían. Y uno enojado, fíjate lo que me dijo. ¿Sabes qué? Enojado, porque yo le estaba reprochando varias cosas. A mí sí me gustan las mujeres, era casado. A mí sí me gustan las mujeres, ¿sí? Y también me enojo. ¿Y cuál es el problema? Pastor del Centro de Fe. Porque son unos desvergonzados además. A veces no cuesta trabajo entenderlos, conocerlos y saber de ellos, porque espuman su propia vergüenza, ellos mismos. Espuman su propia vergüenza, infundados en la palabra de Dios. Queridos, la mayoría de los pastores que conozco aquí en Tehuacán no sirven para nada, escúchalo. No sirven para nada y son de ese montón de maestros, ¿sí?, que han apartado de la verdad del oído, que se han vuelto a las fábulas, porque si hablan, algo tienen que hablar, ¿sí o no? Algo tienen que decir delante del púlpito, contar alguna historia para tener contenta a la gente, además, y para sacarle dinero, además. Hablarle bonito, ¿verdad?, para que fluya el dinero, ¿sí? Pero no sirven para nada, más que para fastidiar, porque imagínate una persona que se alejó 3 meses de la religión, de la reunión, se alejó porque tenía confusiones, problemas matrimoniales, porque tenía muchas angustias. ¿Verdad? ¿Tú qué harías con una persona que se ha alejado y que tiene problemas familiares y que está a punto de divorciarse, ¿verdad? Y que además el pastor le había prometido una cita, pasaron 3 meses, acongojada en sus problemas, y llega un emisario del pastor con un sobre color amarillo y le dice, llénalo, porque ya no has asistido. Y si no vas a asistir, por lo menos damos tu diezmo. ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! Eso es la religión. Quizás no me entendiste cuando al inicio dije, muchos van a botar su religión a la basura. Sé lo que digo. Imagínate, llevo tantos años en el ministerio, tantos años conociendo, tantos años viendo a pastores, ¿verdad? Tantos años que pudiera yo decirte para que mira, escuchen bien y no me malinterpreten. Te quiero sembrar una desconfianza hacia tu religión. Eso es lo que quiero. Fundado en la Escritura. Un hombre que decía, que predicaba la palabra de Dios. El flojo y holgazán no trabajaba y solo estiraba la mano para que le dieran un sustento. Los que le daban el sustento creo que no sabían a quién estaban alimentando un cerdo, porque el hombre se llevaba a la casa pastoral, al cuarto de la administración, a las jovencitas y las tocaba y las abusaba. Sí, se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. Y estamos bien ciegos, bien ignorantes. Cantamos, no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás. Si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Eso no dice la Escritura.
Y no cualquiera que me dé la mano quiere decir que es hermano y que es cristiano. Habrá que ver su vida, habrá que ver, o cualquiera que diga, ¿verdad? Que una vez un pastor, decía que era pastor, vino aquí, se sentó, estuvo varias semanas, estaba esperando a que yo le diera lugar para que predicara aquí la palabra de Dios. Pero lo primero que iba yo a hacer, si es que él me decía, porque a mí no me lo dijo, si es que él me decía yo quiero predicar, primero le iba yo a cuestionar, ¿y cómo está tu familia? ¿Y cómo está tu esposa? ¿Tienes esposa? ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas? Apenas me buscó una persona de Guerrero. Le dije, qué gusto, tiene un grupo de 24 personas, si quiere le ayudemos. Y yo le dije, ¿trabajas? Dice, sí, trabajo. Se sustenta con bolis, ¿verdad? Vendiendo bolis. Le digo, me da gusto porque la mayoría son una bola de holgazanes, la verdad. Una sarta de holgazanes nada más, no sirven para nada, a veces ni para trabajar. Si tú los pones a trabajar, no saben ni agarrar la pala, no saben, a veces ni oficio tienen. Por eso, como te he dicho, muchos de ellos, a semejanza de aquel hijo que declaró lo de su padre, yo quiero ser como mi papá, porque voy a ser pastor, porque ahí hay dinero, ahí fluye la lana. Pero están contentos y quizás algunos de los están escuchando ahorita la palabra de Dios a través de internet. Estás contenta en tu religión. Dices, hermano, qué bonito predica. Y yo de aquí me voy a mi culto, a mi religión, ¿verdad? A escuchar el engaño, a verle la cara a aquel hombre impío que no tiene ganas de servir a la gente, ni los ama, ni los quiere, ni los ayuda, ni nada. No sirve para nada. La verdad. Te quiero hacer desconfiar de la religión. Te quiero hacer desconfiar hasta de mí mismo y eso no es pecado. O sea, que tú digas, bueno, está bien, pues hay gente que una vez me habló una persona, no lo tomé a mal. Digo, ¿tú quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo vives? ¿Cuánto ganas? O sea, pero refiriéndose a mi ministerio, porque pensaba que yo recogía o que me pagaban algo. Le digo, no, pues no me pagan. O sea, no. Y me dio gusto, pero después esa persona se acercó a otro pastor de otro lugar y yo me enteré y le digo, pues hazle lo mismo, ¿no? O sea, escudriñalo también, ¿no? Imagínate. Ves y analizas sus vidas y pobres. Quieren gobernar al mundo y no gobiernan ni su propia casa. Quieren ayudar a los demás y ellos mismos no pueden ni ayudarse con sus propias vidas, no pueden. No son pastores, no son líderes, no son hombres de Dios, son del montón y de los muchos de lo que habla la Escritura. Dale la vuelta a la página y revisa 2 de Timoteo 3:1. Debes de saber esto, ve lo que dice la Escritura. Y hay más textos en la Escritura referentes a esto. Pablo preocupado por Timoteo. La preocupación de Pablo era porque muchas personas andaban por ahí en vanas palabrerías, hablando, comentando y queriendo apartar a la gente de las cosas de Dios. Dice, y tómalo para ti, el nombre que lleves en este día, ponlo al inicio. Juan, Pedro. También debes de saber esto, Horacio, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué palabras? Vamos a detenernos y lo analizamos. ¿Qué alarmismo de parte de Pablo? Oye, debes de saber esto. ¿Qué? Que en los postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Volvemos al mismo término. El tiempo que estamos viviendo tú y yo, ahorita, ¿sí? Ahorita esto fue escrito alrededor de hace 2000 años. Ahorita, en estos tiempos, es una profecía para nosotros. Entonces dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. No dice vendrán tiempos malos, dice vendrán tiempos peligrosos. Ese término tú y yo en nuestro lenguaje lo contextualizamos a algo muy indeseable o que no debes de acercarte a ello, ¿no? No sé si has visto cuando hay en algún lugar cables de corriente en donde si te acercas te puedes electrocutar. ¿Y qué te ponen? Te ponen una calavera y te ponen, ¿qué dice? Exactamente, tú lo has dicho. ¡Peligro! ¡Aguas! Pablo, ¿por qué me dices que peligro, que me cuide? ¿Qué pasa? Porque habrá, dice, hombres, y empieza a describir a todos los predicadores. Aquí no se refiere a los que tienen pecados sexuales y una avaricia así muy marcada, pues, de alguna manera, o más pronunciada, digamos. Son avaros también, pero más pronunciado, más escandaloso, pues. Dice, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos dice, evita. Vendrán tiempos peligrosos y la gente no lo está viendo. La gente no se está dando cuenta que estamos viviendo tiempos peligrosos. Quizás aquí esté el foco o el letrero de peligro, de acuerdo a la Escritura. Aguas. Pero
A ver, vamos a pensar humanamente y sin faltar al respeto a la Escritura. Viéndolo humanamente podemos ver una exageración de Pablo. Y quiero ironizar. Oye, ¿por qué me dices que está tan peligroso el problema? Y luego me hablas de hombres avaros. Pues es como que, ¿está peligroso eso? Amadores de sí mismos. ¿Y qué es eso? ¿Sabes por qué son tiempos peligrosos? Por esto, porque si viene una persona con una navaja, un cuchillo, y trae hasta una cicatriz aquí, y tú lo ves y dices, ¿a poco dudas? O por sentido común dices, ¿quién sabe qué me va a hacer? Pues, ¿qué te va a hacer? Pues si trae una navaja y está delante de ti, y hasta a lo mejor con los ojos rojos viene que está drogado, escúchame. Pues lo ves y te das cuenta. O si una persona viene y te dice, te quiero predicar la palabra, dame tus terrenos y dame a tu esposa. Porque algunos lo han hecho así. Te das cuenta, porque te lo está diciendo. Pero lo peligroso de muchos predicadores de ahora es que sus pecados no se ven. Eso es lo peligroso. Aquí lo está diciendo la Escritura. Son peligrosos porque va a ser difícilmente que te des cuenta, porque te va a hablar bonito, porque te va a decir cosas bonitas, pero finalmente su pecado es oculto. Por eso es peligroso, porque su pecado lo trae dentro, porque sus pecados tienen más que ver con lo interno que con lo externo. Si no trae armas, no es narco, etcétera. No se le ve, no se nota, por eso es peligroso, escúchalo. Por eso muchas personas ven a sus pastores y dicen el bonachón, es un soberbio. Pero como es un pecado de corazón, dicen que no hay ningún problema. ¿Sí? Mira los términos que utiliza Pablo. Los pecados, la avaricia es un pecado de corazón que te la puede disfrazar a veces con, denme una ofrenda, porque estoy necesitado. Yo predico la palabra y el obrero es digno de su salario. Denme, avaros. Y tú benignamente lo estás haciendo, pero no te das cuenta de su avaricia. Porque la avaricia no muchas veces nos damos cuenta. Y benignamente decimos que la está utilizando para las cosas del reino o que está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Cuando se ha sabido de pastores que después, fíjense que se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo con sus congregantes más allegados y le dicen, tú vas a decir hoy en la tarde después del culto que hemos considerado el trabajo del pastor y que requiere un aumento. El otro llega ahí a hacer la faramaya y le dice a la gente, hemos considerado al pastor que requiere aumento de sueldo. Y yo voy a decir, dice el pastor, no, yo no quiero nada, yo no. Esto fue real y fue en Puebla. Y tú vas a insistir, sí hermanos, hay que darle al pastor más dinero, etcétera. Y él va a decir, y se ponen de acuerdo. Después fueron a celebrar con cervezas en la casa de un congregante. El aumento después de una faramaya. Eso es lo que quiere y le gusta a la gente. A eso le gusta y además para que se les quite, porque más adelante voy a hablar que las religiones son un juicio de Dios para la gente también, que no ama la verdad ni la palabra. Avaricia. Y nadie se dio cuenta, o pocos se dieron cuenta realmente. Los pecados de muchos pastores son más de corazón, son más cosas que no se ven. Que no se ven, dice Abraham, hay hombres amadores de sí mismos, fíjense, que pueden ver que otros congregantes están trabajando en la obra de Dios y que no pueden ni siquiera y pueden meter una mano para recoger aquí o barrer o algo semejante. Apenas me encontré un hombre que decía que era pastor y que él era el regalo de Navidad para una congregación, a donde iba se descompuso su camioneta y se la arreglé. El hombre pensaba que yo no le iba a cobrar. A sus ojos era pastor, a mis ojos no, porque estábamos trabajando y las personas que traía con él estaban ayudando mientras él estaba acostadote, ¿sí? Cuando le cobré se enojó, pero para mí no es pastor. Ni les llames pastores a muchos que le dicen. Que te demuestren con sus actos que son pastores y no con su boca, porque podemos decir que hasta somos licenciados y otra cosa es que lo demostremos realmente. Y hasta títulos podemos tener, porque ¿cuántos tienen títulos? ¿Cuántos tienen ahí su título de que pastor del centro de fe tal me acreditó, me dio la credencial? No sirve para nada. Con todo y credencial han violado niñas. Y con todo y los argumentos y el respaldo de los movimientos lo han hecho. Eso no sirve para nada. Aguas, porque los pecados de muchos son más bien de corazón. Son amadores de sí mismos, de la comodidad. Ay, ¿cómo voy a ayudar? ¿Cómo voy a ayudar ahí a la congregación a agarrar la pala, a hacer esto, aquello? ¿Cómo voy a ayudar al congregante? No, yo tengo que estar en las cámaras secretas orando con Dios, ¿verdad? Ahí están flojos, holgazanes, descansando solamente. Son pecados de corazón, hermanos, amigos. Son pecados que no se ven, que tú no los vas a ver, pero que Dios sí lo sabe y lo conoce. Y por eso dice, son tiempos peligrosos, peligro, aguas. Cada que te metas y que atravieses la puerta de una religión, de una congregación, aguas, focos rojos, aguas.
Puedes estar delante de una persona que tiene sus concupiscencias, avaricias, cosas que puedas notar, pero también cosas que no se ven y que no pueden ser así muy notables en su vida. Son avaros, son vanagloriosos. Vean lo que dice. ¿Sabes por qué muchas personas se suben al púlpito? ¿Sabes por qué? Porque les gusta ser vistos de la demás gente. Porque el ponerte una corbata y estar delante de mucha gente que te oye y te agradece a veces y toma bien tus palabras, eso causa algo que se llama aquí vanagloria. Se esponjan y no son nada a veces. Se esponjan, pero eso tú no lo ves, porque tú cuando lo ves predicando y gritando dices, es la presencia de Dios y no hay nada más que la presencia de sus emociones. Su vanagloria, pero no se ve, tú dijiste que era de Dios, nada más. Tú eres Dios, pero es que esto es en el corazón, esto es acá, en donde no te das cuenta, en donde no ves, en donde no distingues. Son soberbios porque a la hora de que les hagas observaciones dicen, yo soy el ungido, el incuestionable, a mí no me puedes decir nada, ¿verdad? Y etcétera. ¿Sí? Queridos, escuchemos lo que dice la palabra de Dios. La sociedad está llena de este tipo de gente y si tú continúas leyendo, muchos de los pecados que aparecen y más adelante tienen que ver con el carácter ya más personal de aquel que predica. ¿Sí? Son personas intemperantes, son personas infatuados, ¿verdad? Personas que no se van a controlar en su vida o en sus acciones, ¿verdad? Son implacables, van a tratar mal a la gente, implacables y crueles. Pueden tratar mal a la gente, llevarse entre los pies a la gente y no les importa, son implacables con sus bocas, con sus dichos, con sus acciones, ¿verdad? Muchas cosas que están aquí las tienen, a veces todas o algunas, muchos predicadores y aquí encajan aquellos predicadores bonachones. Bonachones les llamo los que saben aparentar, los que saben pararse en el púlpito, sonreírle a la gente, trazar un mensaje más o menos escritural, un poco, dando solamente apariencias en su vida, ¿verdad? Pero Dios conoce los corazones. Por eso te he dicho y está documentado que las religiones contribuyen más al deterioro moral que a mejorar las vidas, los hogares, las sociedades. Y eso está documentado y yo lo he comprobado. La religión es una basura, es la verdad. La religión no está en los propósitos de Dios. Quien está en los propósitos de Dios es aquel que abraza, ama su palabra, quiere estar con Él, quiere buscarlo a Él, hace todo lo que Él dice, ¿sí? Hace todo lo que Él dice. Pero aguas, porque conforme avance el tiempo y todavía Cristo no venga, ahora va a resultar que hasta a lo mejor hasta tu familiar ya abrió un grupo o una religión. Sí. Hace poco una persona me dijo, oye, mi primo, dice que ya tiene, burlándose, dice que ya va a abrir su religión, va a ser pastor y va a tener una religión. Es un estafador y un flojo el hombre, y es conocido. Pobre de aquella gente ignorante que no quiere acercarse al corazón de Dios. Pobre de aquella gente ignorante que no abrace las escrituras. Pobre de aquellos matrimonios, pobre de aquellos bolsillos de las personas, pobre de aquellas personas que le confían su familia a un ciego, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pobre de aquellas personas que solo están ahí ofrendando y diciendo que están diezmando y ofrendando para la obra de Dios y que solamente están manteniendo a un holgazán flojo. Pobres, pero también Dios les dará cuentas, les pedirá cuentas de ello si lo hacen con el conocimiento. Necesitamos que resurjan grupos que honren a Dios. Necesitamos que resurjan grupos que amen la palabra de Dios. Necesitamos que se amontonen ahora maestros, pero no conforme a sus propias concupiscencias, sino que se amontonen maestros y los que son cristianos deberían de pedirle a Dios que envíe obreros a su mies, pero no violadores, pero no ladrones, pero no soberbios, pero no vanagloriosos, pero no amadores de sí mismos que solo quieren, porque el pastor únicamente quiere estar cómodo, ¿verdad? En su hamaca, con su Biblia, hijo del diablo ahí acostado, mientras todos los demás pueden trabajar y hacer muchas cosas. Nehemías me ha sido un ejemplo y espero que lo sea para muchos predicadores. Nehemías era un hombre quien cuando él fue a hacer la obra de Dios y a edificar los muros, él mismo dijo, yo hice mi parte y para la obra de Dios yo puse de mi hacienda tantos y tantos bueyes diarios. Era una persona que no era amadora de sí misma, sino era una persona que entregaba, que daba, que se daba y además daba.
¿Sí? Y además dice, yo hice mi parte también, aquí hice mi parte, me tocó de acá a acá, etcétera. ¿Sí? Que Dios te libre también, que Dios te libre a ti. Tienes que aprender y tienes que saber elegir a dónde vas a llevar a tu familia, a tus hijos y en qué manos vas a poner tu propia familia. ¿Sí? Aguas. Pero el anhelo de mi corazón, y como dijo Moisés un día cuando llegaron y le dijeron, Moisés, por allá andan unos profetizando. Y Moisés le dijo a la persona que acusaba, ojalá todos fueran profetas, ¿sí? Y diremos así, ojalá haya muchas personas, muchos predicadores, porque la sociedad lo necesita, muchos predicadores no soberbios, no vanagloriosos, no atados a sus deseos sexuales y avaricias y todo ese tipo de cosas. Ojalá Dios levante un grupo de gente así y de ahí sabes que va a resurgir algo bueno, sabes que va a resurgir el honor de Dios y la palabra de Dios exaltada. ¿Por qué? Porque Dios se va a glorificar. Cerremos los ojos para ya terminar nuestra reunión. Desde el punto de vista bíblico, la religión es aborrecible. Te confieso que hay gente que me ha hablado de donde ni sé de dónde son, la verdad, exactamente, ciudades lejanas. Y me dicen, he dejado la religión y ahora estoy buscando a Dios solo. Y ahí te va la paradoja. Estando en las religiones muchos años, de una y otra, no encontraron a Dios. Se van a solas y lo buscan a Él y lo encuentran. Qué paradoja, ¿no? Pues debiera de ser que si entre más religiones haya, 200,000, entonces, de acuerdo a estadísticas, hacia el resto del mundo, se pensaría que México es un país súper espiritual. Pues ¿cuántas agrupaciones religiosas hay? 150,000, 200,000, pensando en las que no se registran. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo del mal, que el enemigo le rodea y aún adentro está. Que el enemigo le rodea y aún adentro está. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová, consúmete por su pueblo, párate por la verdad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Es una tragedia lo que ha ocurrido en este país. Hay gente que dice o piensa que somos exclusivos y que criticamos a todos. No, simplemente estamos declarando lo que dice la palabra de Dios. Raros son los grupos en donde realmente se busca a Dios. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad.
Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. ¿Qué pide Jehová de ellos? Que sean sabios de corazón. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Pon a tu boca trompeta, es necesario la santidad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová, consúmete por su pueblo, párate por la verdad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Padre, ayúdanos. El fundamento es tu palabra, no las opiniones de las personas. Yo sé que no somos los únicos, Dios. En México hay muchos que te quieren, pero la mayoría no te quieren, Dios. Y de acuerdo a lo que tú nos hablas en tu palabra, es un montón de gente que busca su propio beneficio. Buscan a Dios sin Dios y quieren hacer sus designios solamente. Sube a la torre atalaya, avisa al pueblo del mal, que el enemigo le rodea y aún adentro está. Que el enemigo le rodea y aún adentro está. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová, consúmete por su pueblo, párate por la verdad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Grita en la torre atalaya, anuncia que es santo Jehová, consúmete por su pueblo, párate por la verdad. Llénate de su celo, desecha la mediocridad, porque si no eres ejemplo, serás cortado de su heredad. Hay muchos más textos que sustentan lo que te he dicho, pero el que tenga oídos para oír, que oiga. El que quiera hacer la voluntad de Dios, que lo entienda y lo vea.